Camina con nosotros porque quiere una relación personal con cada uno de nosotros. Y no solo quiere darnos salvación, y bueno, ahí ya está, ya tienes tu billete, ya estás. No, quiere crecer nuestro corazón, quiere madurar nuestra vida, quiere formarnos a la imagen de Cristo Jesús, por nuestro bien, por su gloria y por nuestro bien, pero también, como ha dicho David, para bendición de otros, para poder compartir esa esperanza con otras personas. Entonces, hemos hablado de estas cosas en el mes de enero, empezamos febrero, y este mes me gustaría enfocarnos y centrarnos en esto de caminar juntos, cómo relacionarnos de acuerdo al diseño de Dios, ya sea en el hogar, en el matrimonio, hoy hablaremos en la iglesia, ¿vale? Y hay gente, hay personas que me han dicho a través de los años, mira, Joel, gracias, pero yo a la iglesia no voy. Porque ahí soy, bueno, no dijo soy, pero hay un montón de hipócritas. Hay mucha hipocresía en la iglesia. Es que, bueno, gente no creyente, ¿no? Que hay gente creyente que también piensa eso. Pero cuando tú te entregas a Jesús, esa vida en Jesús nos debe de llevar a una vida en comunidad, una vida de iglesia, porque Jesús estableció la iglesia. No es perfecta la iglesia. Hay mucha hipocresía. Hay mucho que no está bien. Pero la iglesia es del Señor y la iglesia es preciosa y es algo que el Señor ha instituido, ¿vale? Y Él es la cabeza, Jesús es la cabeza de la iglesia. Entonces, la vida en Jesús nos debe de llevar a la vida en comunidad. Eso es lo primero. Creyentes y no creyentes. A través de la historia, yo creo que la mayoría tienen que estar de acuerdo que necesitamos pertenecer a algo. Nos necesitamos los unos a los otros. El ser humano necesita el afecto. Es lo que ha sido difícil en estos 2 años con COVID, especialmente aquí en Europa. En Estados Unidos somos más así individualistas, más así distanciados. Pero aquí esa relación, ese afecto, ese toque, el tú a tú, pues ha hecho daño eso. Por eso hay mucha depresión, ya estoy entrando en otra cosa, pero hay mucha depresión, hay mucha ansiedad, hay mucha incertidumbre. Porque necesitamos pertenecer. Y Dios eso lo dijo en la Biblia hace mucho tiempo. No, ¿qué lo dijo? Dios lo mostró a través de la Trinidad. Dios el Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo en relación. Un Dios en 3 personas, pero en una relación y una unidad perfecta. Y tenemos que reconocer que nos necesitamos en este camino. 1 Corintios 12:20 dice, ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ahora, reemplazar los miembros del cuerpo y poner nombres, si queréis, en vuestra mente, de gente en la iglesia. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesitados. Entonces, el título en esta mañana de este mensaje es La iglesia, una familia en Jesús. Y el texto, como he dicho, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 13. Señor, te pedimos que tú bendigas este tiempo. Gracias por tu palabra. Te pido que toques nuestros corazones, que no salgamos igual de la manera que hemos entrado, Señor. Tú ministra a nuestra vida, Señor. Tu Espíritu Santo toque nuestro corazón, Señor. Danos esperanza, danos sabiduría, danos paz, Señor, danos gozo. Y Señor, llévanos a buscarte más y más cada día, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el contexto, este pasaje, antes de leerlo, generalmente, y con razón, habla a los misioneros, habla a los pastores, habla a los que tienen un llamado ministerial. Sin embargo, yo creo que lo que leemos o lo que leeremos en este pasaje es un llamado para cada creyente de la iglesia. Para cada uno de nosotros, para aplicarlo a nuestro corazón, para aplicarlo en la iglesia, en la relación el uno con el otro. Porque Pablo habla de esa relación que él tenía con los hermanos de Tesalónica. Cómo les amaba, cómo les compartía o les predicaba. Y yo quiero que me hagas un favor en esta mañana, porque es muy fácil. Bueno, no nos hemos reunido así presencialmente en un mes, pero entramos, abrimos la Biblia, vamos a leer este pasaje y muchas veces lo leemos y como que entra aquí, sale aquí, no.
y terminamos, ¿qué hemos leído? Quiero que tomes un segundo, respires, y quiero que al oír este pasaje, son muchos versículos, este pasaje, o al leerlo conmigo en tu asiento, quiero que tú lo oigas y lo leas como si fuera una carta escrita personalmente para ti. De una persona que ha invertido en tu vida con el Evangelio. Dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Porque habéis llegado a hacernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. En este pasaje podemos ver varias cosas muy bonitas. Y podemos aprender a relacionarnos como hermanos, como hermanas, basados en 4 verdades presentadas en este pasaje. Si nosotros hacemos caso de lo que leemos y vemos estas verdades, yo creo que puede cambiar nuestra vida de una manera drástica, puede cambiar nuestra dinámica de una manera increíble. Estas verdades, estos fundamentos, si las ponemos en práctica, creo que nuestra relación el uno con el otro va a fluir y va a agradar a Dios, y Dios nos va a usar para hacer bendición a muchas personas. Entonces, la primera verdad que vemos aquí, lo primero que vemos aquí es la siguiente: debemos de relacionarnos basados en su palabra. Basados en su palabra, versículo 4. Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Y así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¡Qué bonito! Nos ha confiado el Evangelio. Dios a Pablo le había confiado el Evangelio, a los misioneros le había confiado el Evangelio, a los líderes de esa iglesia Dios le había confiado el Evangelio, a los creyentes y miembros de esa iglesia Dios les había confiado el Evangelio. Y dice más adelante que la palabra de Dios actúa, y lo sabemos. Si tú eres un creyente, seguramente puedes dar testimonio de cómo la palabra de Dios ha actuado y actúa en tu vida. No solo trae información la palabra de Dios, no solo provoca sentimientos, hay poder en la palabra de Dios. Y el poder es para cambiar vidas. La transformación más grande y milagrosa es cuando tú le pides a Cristo que sea tu Señor y Salvador. Y Él te contesta.
y te da la vida eterna, te da su vida. El evangelio que tú crees, que tú aceptas, que tú recibes, es pura y sencillamente Cristo encarnado, Cristo crucificado, Cristo resucitado. Y son las palabras que Cristo mismo dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y podemos agradecer a Dios. Todo ser humano debe de agradecer a Dios, porque somos creación de Dios. Cada persona que respira hoy es creación de Dios. Y cada ser humano nos beneficiamos de lo que se conoce como una gracia común, que es que si estás hoy aquí es porque estás vivo. Tendrás 1.000.000 de problemas, quizás tu salud no es la mejor, tendrás todo lo que tú quieras, pero si estás respirando y estás vivo, alaba a Dios, dale gracias a Dios. Eso es una gracia común que todo ser humano tiene. La vida aquí. Pero Juan 1, ahí por el 12, dice que para tener vida eterna tenemos que creer en Jesús. Incluso dice en el versículo 12 que los que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando tú y yo tomamos este paso de sinceramente rendirnos a Cristo Jesús, de reconocer nuestra necesidad de Él, pues ahora no solamente podemos dar gracias y disfrutar de aquella gracia común, sino ahora como hijos de Dios recibimos esa gracia extraordinaria que es la vida eterna, una vida abundante y una vida eterna que nos da Cristo Jesús. Y nos relacionamos como hermanos y como hermanas en Cristo. Somos una familia unidas por Cristo Jesús y confiamos en su palabra. Y no me refiero solamente a la palabra escrita. La palabra escrita en Juan 1 describe a Cristo como el verbo, el logos. Cristo mismo es la palabra. Cristo mismo nos une. Pero también confiamos en la palabra escrita y en sus promesas, como aquella tan preciosa en Filipenses 1:6, que nos dice, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en ti la buena obra será fiel para perfeccionarla. Pon tu nombre ahí, si eres de Cristo, si has recibido a Cristo Jesús. Él no te deja tirado, no te deja por ahí por el camino, bueno, tú arréglatelas. No, te salva y te empieza a santificar, te empieza a madurar, te empieza a crecer, te empieza a llevar por el camino. Confiamos también en la promesa y la verdad en Isaías, donde dice que su palabra, la palabra de Dios, nunca vuelve vacía. Va a hacer lo que Dios lo envió a hacer. Es interesante. Pablo empieza este pasaje diciendo a la iglesia de Tesalónica, empieza con esto. Dice, nuestra visita a vosotros no fue en vano. Y la palabra vano es vacío, no fue vacío. Nuestra visita, hubo resultados, hubo fruto, pero estos resultados en Tesalónica y en todo lugar donde el creyente habla del Señor, son resultados dados y otorgados por Dios. Pablo sabía muy bien esta verdad, porque Pablo a la iglesia de Corinto había escrito, cuando empezaban a ver al hombre, empezaban a Apolos y a Pablo, mira yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. Y él dijo, a ver, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Aquí hubo transformación de corazón, hubo crecimiento, hubo fruto, hubo cambios en medio de persecución, en medio de dificultades, en medio de todo lo que habría en esa sociedad en ese tiempo. El Señor obraba y hubo resultados. No fue en vano, no fue vacía la visita de Pablo a esta iglesia de Tesalónica, ese tiempo que estuvo ahí. Y yo quiero recordarte hoy que este mismo Dios que transformó ese tiempo, transforma vidas hoy. Transforma las vidas de las personas que sinceramente se acercan a Él, que sinceramente y de veras le buscan y se rinden ante Él. Y todos aquí estamos aquí por gracia, estamos aquí por la gracia de Cristo Jesús. Venimos ante Cristo como somos, tal y como somos. ¿Cuánta gente me ha dicho? No, sí, vale, me gusta lo que dices, pero tengo que arreglar unas cosas primero. Pues no puedo presentar, tengo que cambiar, tengo que quitar. Ven a Dios como eres.
tal y como eres, como somos. Ella nos conoce. Y dale tu corazón, dale tu mente, dale tu ser. Y cuando lo hacemos, Él nos da un nuevo corazón, nos hace una nueva criatura. Y al mismo tiempo asumimos nuestra responsabilidad porque tenemos responsabilidad. ¿Vale? Hay responsabilidad humana también. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Pues mantener nuestros ojos puestos en Cristo Jesús. Mantener nuestra fe en su palabra. Decidir cada día, cada minuto, cada día, caminar con Él, caminar con Él, caminar con Él, seguir en sus pasos. Y si te sales del camino, si te desvías, Señor, perdóname. Y deja que Él te restaure y que Él te encamine otra vez en sus caminos. Hay responsabilidad humana. Tenemos responsabilidad de buscar, obedecer y ser santos en el camino. Habrá, no sé de vosotros, pero habrá días que quizás no quieres. Habrá días donde quizás no queremos, por la razón que sea, desilusión, alguna mala experiencia, dificultad o simplemente egoísmo. Quiero hacer lo que yo quiero hacer. Porque es una lucha entre el espíritu y la carne. Vivimos en el mundo todavía, vivimos aquí. Y hay días que quizás no queremos caminar. ¿Sabes que Dios tiene provisión para esos días? En Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Señor, no tengo ganas. No, quiero hacer mis cosas. Señor, dame el querer otra vez. Encamíname. Nuestra relación como iglesia se basa en la palabra escrita, la Biblia, y en la palabra viva, el Logos, que es Cristo. Eso es lo primero. Y si vemos más adelante, Pablo enfatiza que la palabra, el Evangelio, el mensaje de Cristo no fue motivado por error, ni impureza, ni engaño, ni avaricia. Incluso Pablo, al compartir el Evangelio, lo compartió tal y cual como es. Sin palabras lisonjeras, como dice, sin encubrimiento de avaricia. ¿Por qué? Porque el deseo supremo de Pablo, que debería ser el deseo supremo de cada uno de nosotros como creyentes, se ve en el versículo 4, donde dice, cuando habla de que se nos confió el Evangelio, pues hablamos de esa manera, que se nos confió el Evangelio, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. El hombre no te va a probar tu corazón, el hombre no te va a juzgar, el hombre, bueno, te juzgará, pero no tiene ninguna autoridad. El que va a probar tu corazón y el mío es Cristo Jesús, es el Señor. El que nos va a juzgar con misericordia, con la justicia de Cristo, será Dios mismo. Entonces, la pasión de Pablo, la motivación de Pablo era agradar a Dios y no al hombre. Agradar a Dios y no al hombre. ¡Wow! Cuando Dios te salva, te confía el Evangelio. ¡Qué bonito! ¡Qué privilegio! ¡Qué responsabilidad! Entonces, ahora que tú vienes a Cristo, tú recibes a Cristo, tú tomas ese paso de fe, te rindes a Él, ahora te toca, ¿qué? Compartir lo que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida con aquellos que todavía no tienen idea, todavía no conocen. ¿Sabéis que este pasaje que hemos leído, pues justo antes a Pablo le dieron, le persiguieron, le echaron, le tiraron, le hicieron de todo? O sea, a él le persiguieron por la fe y Pablo se retiró a algún monte por ahí, a algún lugar para... No, siguió adelante seguramente con más ganas y más pasión, porque el mensaje que él llevaba era un mensaje de vida tan importante, tan necesario, y él siguió adelante. Entonces, nos relacionamos con su palabra. Segundo, nos relacionamos como creyentes basados en su amor, el amor de Cristo Jesús. Estamos aquí como iglesia, ¿por qué? Porque Dios nos mostró su amor en que aún siendo pecadores murió por nosotros. Y hemos reconocido eso y nos hemos rendido a Él. Entonces, por eso estamos aquí como iglesia. Y lo que acabamos de ver en este primer punto nos debe de animar, nos debe hacer reflexionar en su amor. Pero me gustaría tratar este punto sobre el amor de Cristo que nos une y nos lleva a relacionarnos, viendo la relación que tenía Pablo
con la iglesia, con estos hermanos. ¡Qué bonito! Versículo 7. Siempre que leo este versículo en particular, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. El amor que tenía Pablo para los hermanos en Tesalónica era como el amor de una madre. El versículo 11 dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. También Pablo tenía el amor a Tesalónica como el amor de un padre, de un papá. Y en el 14, Pablo habla de los hermanos de Jerusalén, de otros hermanos que habían sufrido antes, y habla de ellos y les relaciona, ¿vale? Y vemos aquí un amor como un hermano, un amor fraternal. El amor de Pablo para Tesalónica era el amor como una madre, el amor como un padre y el amor como un hermano. Pablo seguramente era un gran tipo, ¿no? Una gran persona, un buen agente, interesante por lo menos, ¿no? Intenso. Sabemos lo que sabemos de la Escritura. Pero Pablo no podría amar con sus propias fuerzas de esta manera. La única manera que Pablo podía tener este amor tan bello por estos hermanos era si Cristo gobernaba su corazón. Era la única manera. Y tú y yo tampoco podemos amar de esta manera sin el señorío de Cristo en nuestro corazón. Necesitamos el amor de Jesús, y si queremos agradar a Dios, debemos amarnos los unos a los otros. No hay otra. 1 Juan 9 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va. ¿A quién le gusta no saber dónde va? Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces no podemos decir que amamos a Dios y no amamos al hermano. Pero hay que pensarlo, el amor de un padre a su hijo. A ver, yo soy padre también. Yo quiero con locura a mis hijas, pero hay días. Hay días donde digo: ay, hija mía. Mi amor no es diferente, al contrario, yo las amo con locura, pero hay días, y hay días que no es fácil amar, no es fácil convivir, no es fácil perdonar, tampoco es fácil resolver conflictos. Y como iglesia tampoco es fácil. Como familia espiritual hay días. Pero como iglesia el Señor nos llama a relacionarnos en amor. Y no es el amor que todo lo permite, no es el amor que nunca dice nada. El verdadero amor habla directamente y exhorta con mansedumbre cuando es necesario. Jesús habló directamente cuando era necesario. Y habla a nosotros cuando vamos por mal camino, cuando yo me equivoco, cuando yo lo hago totalmente mal. Pues el Espíritu Santo dice: Joel, ¿qué estás haciendo? A ver, venga. Y a veces me envía gente, me envía una persona. Joel, ¿qué estás haciendo? David del Antiguo Testamento. A ver, hay muchos ejemplos también en la palabra, ¿no? El Señor disciplina, el Señor habla fuerte y directamente, pero lo hace con una motivación de amor. Eso hace toda la diferencia con nuestros hijos cuando hablamos directamente y así, pues, pero lo hacemos con amor porque queremos lo mejor para ellos. Bueno, ese es otro mensaje. Cuando Pablo dice en el versículo 5 que nunca usó palabras lisonjeras, pues yo creo que eso quiere decir que él no dijo lo que la gente quería oír. No predicó un evangelio light o 0-0. Lo dijo tal y cual, igual, no sé, en su forma, la manera o el tiempo, o viendo quién escuchaba, pero siempre compartía el evangelio completo. Completamente. Las cosas difíciles de oír y las cosas muy bonitas de oír. El Señor me perdona, el Dios te perdona, hay gracia para Dios. Pero también somos pecadores, somos
necesitamos a Cristo, necesitamos pedirle perdón, necesitamos someternos a Él, necesitamos que Él sea el Señor de nuestra vida. Todas esas cosas que para el ser humano es difícil muchas veces. Debemos depender de Dios, no de nosotros. Pues ese es el Evangelio completo. Y Pablo lo predicó completamente. Hay muchas predicaciones de Pablo en el Nuevo Testamento y podríamos hacer una encuesta de cuál es tu favorito, ¿no? Y wow, hay muchas tan bonitas, Hechos 17 y bueno, otras. Pero este capítulo, este pasaje, aunque no es necesariamente una predicación, pero es tan precioso porque aquí vemos a Pablo predicando no solo de palabras, sino con su vida. Su vida es una carta de Dios para estos hermanos. Y su amor por estos hermanos le daba credibilidad a sus palabras. El amor de una madre es como aquella nodriza. El amor como un padre exhorta y consuela. El amor fraternal, se puede decir, es aquel que se identifica y camina con el hermano, que camina contigo. En la iglesia en Tesalónica la mayoría eran gentiles y sufrían persecuciones como los judíos habían sufrido antes en Jerusalén. Y ese sufrimiento y esa persecución también creó lazos entre hermanos de otras iglesias. Hubo una identificación en común de sufrimiento y eso en sí les conectó, les trajo cercanía con otros hermanos de otras iglesias. Y mira, aquí hay iglesias por todos lados, pero somos una. Y estamos unidos por Cristo Jesús y en diferentes formas y tiempos colaboramos juntos. Pablo, versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pablo se entregó 100% a los hermanos de Tesalónica. Jesús se entregó 100% por nosotros. Se entregó completamente por amor y cada día quiere caminar contigo. Cada día quiere caminar conmigo. Cada día quiere obrar en nuestro corazón. Nos relacionamos basados en su palabra, nos relacionamos basados en su amor. Y tercero, nos relacionamos basado en su llamado. Versículo 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os... ¿Qué? ¿Llamó? A su reino y gloria. En este versículo Pablo les está recordando que con una nueva vida en Cristo, con la libertad que Él ofrece, hay responsabilidad. Y si Dios nos ha confiado el Evangelio, andemos como es digno de Dios. No somos salvos por obras, esto lo hemos dicho muchas veces. Es muy sutil las obras no nos salvan, pero cuando tú estás en Cristo, cuando tú te entregas a Cristo como Señor y Salvador, pues hay obras de las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo andemos en ellas. ¿Veis? La diferencia es como poner el carro antes del caballo, algo así, no sé, car before the horse, no sé en español. El Señor nos ha llamado a su reino y su gloria. ¿A qué nos ha llamado? Sí, a buenas obras. Pero hay muchas otras cosas. Leo solo algunas en 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. O el lema, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. También nos ha llamado con un llamamiento santo, según el propósito suyo, en 2 Timoteo o Juan 15:16, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. O la gran comisión, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos llama esto, pero también nos da promesa. Hey, no te dejo solo, yo estoy contigo. Mira, te he dado esta tarea, te he encomendado esto, te he confiado esto, pero yo estoy contigo. Te doy la fuerza, te doy el poder, te doy todo lo que tú necesitas, te doy personas también, te doy equipo, te doy recursos, te doy lo que tú necesites, porque yo quiero que mi propósito se cumpla y quiero que tú seas parte de ese proceso.
Wow, Señor es bueno. Nos relacionamos basados en su palabra, nos relacionamos basados en su amor, nos relacionamos basados en su llamado. Y el último, nos relacionamos basados en su obra. El 13 habla de la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo da gracias que los hermanos recibieron la palabra de Dios como palabra de Dios, no como palabra de Pablo. No fue la palabra de Pablo. Vieron más allá de Pablo, vieron más allá del cariño y el amor verdadero y sincero de Pablo, pero vieron más allá al amor de Jesús. No perdamos de vista que la fuente es Jesús. Y por ello aquí ellos estaban siendo usados por el Señor. Por ello la palabra actuaba en sus corazones. Mira la palabra, qué bonita. Volvemos al primer punto, realmente. Porque la palabra de Dios, si lo piensas, cuando empiezas a leer la Biblia, la palabra de Dios, te saca de la conexión humana, te saca de lo que hay, de lo que vemos, y te pone en relación directa con Dios por medio de Jesucristo. Para luego volverte a poner en el contexto donde estás, en el mundo donde vives, en el círculo donde estás, para poder ser bendición y compartir lo que has aprendido del Señor Jesús. No entras y lees la Biblia para quedarte ahí tranquilo disfrutando. Lo lees porque Dios va a usar esa palabra y te va a usar a ti para bendecir a otros. Realmente volvemos al primer punto con porque la palabra trae transformación, transforma, restaura, sana, no es en vano, no resulta vacío. Y lo que dice aquí, lo que dice Pablo en otro lugar también, la palabra actúa poderosamente en nuestro corazón. Y es la obra de Cristo la que produce fruto en nosotros. Un amigo me dijo una vez, no debemos confiar meramente el uno en el otro, debemos confiar en la obra de Cristo el uno en el otro. Bueno, lo dijo diferente, me dijo, Joel, yo no confío en ti. Otro misionero, yo no confío en ti. Digo, a ver, ¿qué va a decir? Yo confío en lo que Cristo está haciendo en ti. Y me dijo, no confíes en mí, confía en lo que Cristo está haciendo en mi vida. Es diferente, es sutil también, pero es necesario. Entonces, nos relacionamos como Nueva Esperanza Church basados en su palabra, su amor, su llamado, su obra en nosotros. ¿Qué podemos hacer para desarrollar relaciones o amistades más profundas entre nosotros con hermanos en la fe, en la iglesia? Podemos comenzar esta semana con algunas cosas. Primero, reconoce que nos necesitamos. Reconoce que necesitas a otros hermanos. Hay muchas cosas en nuestro corazón que pueden ser defensas, que igual por experiencias pasadas que también son necesarias, ¿no? Por dolor o por que alguien te ha hecho daño o relaciones tóxicas o lo que sea, y automáticamente en tu vida, en tu corazón, se levantan muros, ¿no? Para protegerte. Y hay situaciones donde se necesita consejería profesional y hablar estas cosas. Pero no te quedes adentro, o sea, reconoce que necesitas a otros hermanos y necesitas amistades y relaciones profundas. Pero reconoce también que requiere esfuerzo. Y segundo, esta semana podemos comprometernos a abrirnos con otro, a ser auténticos, sinceros, reales. Y en este punto es importante ser sincero con uno mismo. Tengo una amistad, un amigo, una persona que yo conozco de hace mucho tiempo, que, madre mía, mentía, pero una mentira tras otra, y sabías que estaba mintiendo. Pero él, de tanto mentir sobre él, sobre sus realidades, se lo creía él mismo. Yo creo, se lo creía realmente. Se estaba engañando a sí mismo. ¿Y cómo puede uno ser sincero con otros si no es sincero con sí mismo? Tercera cosa que podemos hacer esta semana, orar, que el Señor te ayude en esta iglesia, si vienes a esta iglesia, de tener relaciones más profundas, amistades más profundas con alguien aquí. Amistades confiables. Solo porque alguien venga a la iglesia no quiere decir que tiene una relación con Jesús. Solo porque alguien viene a la iglesia
y tiene una relación con Jesús no quiere decir que sea maduro en la fe. Quizás le falta mucho, entonces tampoco confíes todas tus cosas a una persona. ¿Me entendéis lo que digo? Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En otro contexto de la palabra, pero yo creo que aplica. Pero ora al Señor y pídele que te ayude, que nos ayude a unirnos más como hermanos en la iglesia. Y algo que escuché hace mucho tiempo y me encantó, que cada uno de nosotros en nuestra vida necesitamos un Pablo, una persona madura que invierta en nuestra vida. Y cada uno de nosotros en nuestra vida necesitamos un Timoteo, alguien en el cual nosotros podamos discipular o invertir o bendecir. Siempre debemos estar buscando eso en nuestra vida. Y bueno, quizás si estas otras cosas son un poco más difíciles, pero la cuarta que podemos hacer esta semana, que os animo, es que vivamos intencionalmente con la motivación de agradar a Dios y no al hombre.